internacional, colonialismo, neocolonialismo y sus consecuencias. El tema que ahora expongo se refiere a la situación actual de la economía global y cómo el sistema financiero neocolonial que Estados Unidos implantara hace 81 años está sufriendo un paulatino descalabro y paralelamente a ello se están creando los cimientos para la construcción de una nueva arquitectura financiera internacional donde orgullosamente podemos decir el continente latinoamericano ha participado activamente. Son varios los indicadores del deterioro de la economía occidental y las instituciones que le dan soporte. Precisamente el día de ayer, el economista César Augusto Villalona de El Salvador nos proporcionó un análisis detallado que describe el declive económico de Estados Unidos. Me parece que es importante revisar las cifras que nos han dado el economista Villalona. Y más tarde, el señor embajador de la Federación Rusa, Alexander Yetiny, nos redondeó la idea de un modelo económico en crisis, en un estado de callejón sin salida, señaló, en base a la prepotencia del dólar y al crecimiento sin freno de la deuda estadounidense, entre otros aspectos. Lámina 1, por favor. Por mi parte, yo graficaría el actual declive del dólar como moneda de reserva en base a un estudio del Fondo Monetario Internacional de junio del año pasado, donde se señala la reducción gradual no solo del dólar, sino también de las otras monedas otroras fuertes, como el euro, el yen y la libra esterlina. En el caso del dólar, comparado al año 2000, ustedes pueden ver las reservas en dólares de Estados Unidos, de los bancos centrales del mundo, se han reducido de 70 a 55%. Esta información es hasta el año 23, si mal no recuerdo. Y seguramente se seguirán reduciendo como respuesta a la guerra arancelaria en curso. Aquí yo quiero comentar algo. Creo que quien más conoce la situación del dólar en estos momentos es precisamente el Fondo Monetario Internacional. Ellos saben justamente qué es lo que está pasando. Y ayer también en la reunión de la tarde se habló de lo que podría ser la reorganización de las Naciones Unidas y obviamente entre ellos del Fondo Monetario Internacional. Y yo creo que aquí tenemos que parar las orejas y todo lo demás porque ellos ya tienen un plan B y un plan C en lo que podría ser una reforma del Fondo Monetario Internacional que siempre responda a los intereses del mundo occidental. Y yo creo que en eso tenemos que estar también preparados. Donde Estados Unidos ha reinado hasta hace poco a su antojo es en el manejo de los instrumentos de mensajería y liquidación de pagos para el comercio internacional, conocidos como el SWIFT y el SHIPS, que le permiten apalancarse, es decir, recibir dinero contante y sonante todos los días solo porque tienen el poder de imprimir dólares. Pero además, el manejo de estos instrumentos le permiten a Estados Unidos controlar el comercio internacional, decidiendo qué países entran o no a estas sociedades exclusivas. Así, mediante sanciones económicas, sacan al país rebelde de estos sistemas de pago, que significa no poder utilizar la red de los 11.000 bancos afiliados al SWIFT y de los exclusivos 43 miembros del CHIPS que operan en suelo estadounidense
y que manejan el 95% de todas las transacciones en dólares, equivalente a 1.800 billones de dólares al día. Las sanciones económicas que se aplican a 26 países, entre ellos Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Nicaragua, no han hecho sino obligar a estos países y alertar a otros a crear nuevos instrumentos para las finanzas internacionales. Así, Rusia creó en 2014 su propio sistema para reemplazar al SWIFT, y lo mismo ha hecho China, quien además ha creado el yuan digital que ya está operando. Primero empezó probando en varias ciudades y en estos momentos ya el yuan digital es una realidad para las transacciones comerciales a nivel internacional. Lámina 2, por favor. En el caso de la América Latina, la etapa más dinámica en la construcción de una nueva estructura financiera se dio a partir de la feliz confluencia en nuestro continente de los gobiernos de los presidentes Chávez, Correa, Néstor y Cristina Kirchner, Evo Morales, Lula y después Rousseff, Fidel y Raúl, Ortega y Mujica entre los años 2003 y 2014. Ustedes pueden ver ahí cómo se da esta maravillosa confluencia de estrellas en nuestro continente, que después va a significar justamente lo que estamos hablando, la lucha anticolonialista también en materia financiera y económica. Siguiente lámina, por favor. Y es así como en este periodo surge la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, el año 2004, ustedes pueden ver ahí, y la Unión de Naciones Sudamericanas, el año 2008. Antes hago paréntesis que Mercosur, que agrupa básicamente a los países que están en el lado atlántico, de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, aunque después también se incorpora ahí Venezuela. Ellos ya venían funcionando desde el año 91 y tenían una rica experiencia en intercambio, que después va a ser un intercambio con monedas nacionales. Entonces, esto es lo que se da en este periodo que va desde el 2004 hasta, digamos, el 2012, le pongo. Y aquí también hago un paréntesis. La visión geopolítica del presidente Chávez le hizo ver la necesidad de crear un banco para el sur del continente. Esa fue su visión. Entonces se elabora un proyecto, acá se elabora un proyecto y se lo entrega el año 2007, ya estando en el poder el presidente Correa. Correa toma la posta, forma ahí una comisión de ministros de Economía y son los que van a hacer la declaración de Quito el año 2007. Y es en la declaración de Quito donde se acuerda la formación, entre otros, del Banco del Sur. Se empieza todo el trabajo de ir ministro por ministro, país por país, haciendo ese trabajo de hormiga, de convencer de la necesidad de crear este Banco del Sur. Igual que el Banco para lo que es el área del Caribe junto con Venezuela, ¿no? Se crea el ALBA y el Banco del ALBA. Pero además se impulsa la creación del sistema Sucre, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí también llamo la atención de cuál era el significado de la creación de estos bancos, ¿no? En realidad, la creación de estos bancos significaba un reto, toda vez que se tenía que
tenía muy claro que debía ser una alternativa diferente a lo que es el Fondo Monetario Internacional y de cómo venía funcionando el Banco Mundial, sin condicionar los préstamos con planes de ajustes fiscales criminales, tal cual se hace hoy en la Argentina de Milei, que lo vemos en la televisión, todos los desastres que están haciendo en las universidades, en los programas sociales, en fin. El Banco del Sur se planteaba ser una institución que sirviese al empleo y a la integración continental, con una cartera de proyectos como la industria de productos farmacéuticos genéricos y la construcción de una red ferroviaria para unir a todos los países sudamericanos. O sea, ellos ya estaban visionando una ruta de la seda, pero latinoamericana. Ese era el valor que se le daba al Banco del Sur, esa era su dimensión, ¿no? Pero además, también recalco, tanto el ALBA como el Banco del Sur tenían un principio que lo diferenciaba totalmente, y ese principio era la solidaridad, totalmente diferente a los mecanismos financiaristas, capitalistas, de la peor especie del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y del Banco Interamericano de Desarrollo, en el caso de la América Latina. Visto la distancia, apreciamos que desde el lado político, todos los vientos soplaban en la misma dirección a favor del Banco del Sur. En el lado técnico, sin embargo, había muchas discusiones y posiciones en favor y en contra, que a la larga no contribuyeron a la viabilidad del proyecto. Aún así, como se señala en la lámina, se logró avanzar al año 2012 en la aprobación por parte de 7 congresos nacionales, o sea, cada país, el Congreso de cada país tenía que aprobar el aporte de sus tesoros al Banco del Sur. Se logró la firma de 7 países. Cuando se analiza por qué se frustró el Banco del Sur, hay muchas hipótesis al respecto. Una de las hipótesis señala que su funcionamiento producía una colisión con los intereses en la región del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, para promover sus empresas constructoras. Se considera que la suerte del Banco del Sur estuvo echada cuando el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, el 2014, se crea y ingresa Brasil ahí. Brasil es la mitad de la producción de todo el continente y tiene la mitad de la población de todo el continente. Entonces su peso es muy grande. Sobre el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos Sucre, puesto en marcha el año 2010 para el comercio entre los miembros del ALBA, Tratado de Comercio entre los Pueblos, podemos decir que este sistema constituye la medida financiera que estuvo más encaminada a sustituir el papel del dólar entre sus miembros y servir de referencia para el resto de países de la región. Con la experiencia actual del yuan digital, el camino del sucre debería ser también convertirse en una moneda no solo virtual, sino también digital. Eso es algo que tenemos que mantenerlo y empujarlo. Concluida la 17 cumbre de los BRICS y de la exitosa conferencia de Tianjin, podemos decir fehacientemente que su tarea marcha viento en popa para terror de los defensores de Bretton Woods. Ya es una realidad el uso de las monedas locales en el comercio internacional y en las transacciones financieras entre sus socios, el nuevo Banco de Desarrollo, la búsqueda de mecanismos aceptables de financiamiento en monedas locales, la búsqueda de una infraestructura independiente de liquidación y depósito transfronterizo en reemplazo del SWIFT y CHIPS,
el acuerdo de reserva contingente como mecanismo para prevenir presiones de corto plazo sobre la balanza de pagos y fortalecer aún más la estabilidad financiera, entre otros avances. América Latina inició en su momento un proceso similar, aportando con propuestas concretas, como el comercio interregional en moneda local en el Mercosur, el Banco del Alma y el Sistema Unitario de Compensación Regional, el Sucre. Es decir, se participó en la búsqueda de soluciones frente a la agresión financiera. Concluyo que hoy, en que el tema de la soberanía financiera se pone en la cresta de la ola por la absurda política arancelaria norteamericana que solo esconde el cadáver político de un sistema que se cae a pedazos, se hace más necesario que nunca retomar lo avanzado en la América Latina, incluyendo al Banco del Sur. Gracias.